10 comprimidos, 6 miligramos. Ivermectina de 6 miligramos a 280. Sacar el... Bien, hola chicos. Tenemos solo 22. Son 50 y... A 50 clavadingos. Que hagamos un poquito más de la mitad, por favor. Podemos empezar. Digan a sus compañeros que estamos ya aquí. Bien. ¿Alguna duda o consulta que tengan del tema anterior? Por ahí tal vez en este receso comentaron algo con alguien y quieren saber algo más, alguna duda, algún mecanismo de acción tal vez. Doctora, yo tengo una duda. A ver. Yo hice una viaje el jueves y no pude entregar el trabajo. ¿Puedo entregar hasta domingo? Claro, puede. ¿Con la misma nota? Según cómo esté su trabajo, vamos a verlo. Es porque yo fui repatriado, ¿sabe? Caramba. Volví a Brasil. Bien. Ya, Y según el creo empeño que le ponga, ¿ok? Ya, ok. Chao, chao. Póngale tu empeño. Gracias, doctora. Bueno, van a poner su foto porque de verdad que estaba pensando que no los conozco y si por ahí en la calle los veo no voy a saber quiénes son. Por ahí me saludan y no sé quiénes son. Veo aquí a Patricio de Bob Esponja. Vamos a tomarles asistencia con la cámara encendida. Bueno, ok. Creo que vamos a empezar. Bien. Bueno, pueden ver, ¿no es cierto? Caramba. Sí, doctora. Quiero dar la pantalla y se me va. Ahora sí. Bien. Bueno, habíamos mencionado que en el trastorno de ansiedad que habíamos conocido, pues había un síntoma que era el insomnio, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora del sueño, vamos a hablar del insomnio, pero tenemos que conocer qué es el trastorno del sueño. ¿Quién me podría decir
¿qué es el trastorno del sueño? Así en sus palabras, a ver. ¿Quién me puede decir qué es el trastorno del sueño? ¿Qué creen? Dificultad de conciliar el sueño. No puede dormir uno bien. Exactamente. La dificultad para conciliar el sueño, para tener un sueño reparador, ¿no es cierto? ¿Quién no se amanece al otro día enojado, irritable, solamente porque no durmió bien? Todos, en algún momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas para tener ese trastorno del sueño? Medicaciones, algunos medicamentos pueden alterar el sueño, trastornos médicos, trastornos psiquiátricos, el abuso de algunos sedantes o hipnóticos, el mioclonus del sueño, la apnea del sueño, el síndrome de retraso en las fases del sueño y el insomnio psicofisiológico condicionado. Bueno, pero vamos a ver, ¿quién no ha sufrido de insomnio en algún momento? ¿Quién no? Todos, ¿no? Hasta los niños en algún momento sufren de insomnio. Entonces, el insomnio es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño, es decir, para quedarse dormido o mantenerlo. Tiene tres formas. Uno, la incapacidad de conciliar el sueño. Otro, ese que me acuesto, me duermo rápido y me despierto rápidamente y me vuelvo a dormir y me vuelvo a despertar. Otro que puede tener un despertar muy temprano y no pueden volver a dormir. Es posible que las personas que han pasado por esto se sigan sintiendo cansados cuando se despiertan. Por lo tanto, el insomnio no solo puede minar tu energía y tu estado de ánimo, sino que también puede afectar tu salud, tu desempeño laboral y tu calidad de vida. Sobre todo, si eso que te lleva a ponerte a estar más depresivo o a sufrir más de ansiedad. Bien, entonces vamos a conocer cuáles son las fases del ciclo del sueño. Pues tiene dos fases principales, la no REM y la REM. La fase no REM también se la conoce como la NMOR, que viene de la palabra no movimiento ocular rápido. Y la fase REM se la conoce como MOR o movimientos oculares rápidos. Eso quiere decir NMOR y MOR. Entonces, donde la fase no REM es donde ocurre un descanso progresivo de la actividad del encefalograma, ¿ok? Entonces es la parte donde nuestro cerebro empieza a descansar y también nuestro cuerpo. En cambio, en la fase REM es la fase de los movimientos oculares rápidos porque nuestro cerebro empieza a prepararse para el despertar. Entonces esa fase no REM a su vez está dividida en otras 4 fases. La fase 1, que consiste en la etapa de la conciliación del sueño. La fase 2 es cuando empieza el sueño y es ligero, ahí donde se inicia la reducción de la tensión muscular y del ritmo cardíaco. Y la fase 3 y fase 4 son cuando ya empieza el sueño profundo, donde estamos insensibles a los ruidos, donde las funciones vitales son mínimas, y donde hay una recuperación del cansancio físico. Es aquí cuando pueden presentarse las pesadillas, el sonambulismo y en los niños los terrores nocturnos y la enuresis. Y la fase 5, que ya pertenece a la fase REM, es donde se da el sueño paradójico, donde hay los movimientos oculares rápidos. El tono muscular es mínimo, se va recuperando el ritmo cardíaco y respiratorio, hay una actividad onírica, o sea, ya nos despertamos al más mínimo ruido, y hay un recuperador del descanso psíquico y nervioso. Esas son las Doctora, fases. ¿Sí? ¿qué hace el sueño paradójico? El sueño paradójico es donde empezamos a soñar, estamos soñando.
Por eso es que movemos los ojos rápido. No hay pesadilla, es sueñito nomás. Y recordamos lo que soñamos. Nos despertamos y recordamos lo que estábamos soñando. Ya, gracias, ¿Ok? doctor. Bien. Me voy a adelantar aquí un ratito a esta fase del sueño, para como estamos hablando de eso. Fíjense, la fase 1 tiene un lapso de duración de aproximadamente 5 minutos. Es donde nos empezamos a adormecer. La fase 2 ya empieza nuestro sueño ligero, que dura aproximadamente 45 minutos. La fase 3 tiene una transición entre 2 a 3 minutos. Y la fase 4 es donde empieza, dijimos, nuestro sueño profundo, que tiene una duración de aproximadamente 20 minutos. Y la fase 5, o sueño amor, es ya una duración de aproximadamente 20 minutos. Y entonces ya ahí nuestro cerebro está preparándose para despertar. Y ahí es donde viene otra vez el estado de alerta. Y bueno, y así viene nuestro ciclo del sueño. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el sueño? En general, la edad y el sexo. La edad, porque aunque puede haber trastornos del sueño, a cualquier edad es más común en las personas mayores. En el sexo, porque es más prevalente en las mujeres. Genéticos, pues en algunos estudios sugieren de que puede haber una predisposición genética para sufrir de este insomnio. En los estados funcionales, obviamente, si estamos nerviosos, si tenemos ansiedad, si tenemos estrés, bajo estado emocional, todo eso nos puede producir insomnio. Los factores internos, es decir, algún estado de salud, la apnea que vamos a conocer, fiebre, depresión, estado fisiológico, es decir, la adaptación a los cambios, tal vez que nos generan también eso, ansiedad, ¿no? Un nuevo trabajo, una nueva rutina. La menopausia en las mujeres, sí, hay mucho insomnio en esta etapa. El cambio en los ritmos circadianos por el uso del horario, es decir, los viajes que hacemos largos de 12 o de más horas y salimos de noche y llegamos a otro lado y sigue siendo de noche, o aquellos que tienen turnos, los que trabajan de noche, los serenos, los cocineros también, ¿no? Todo eso puede afectar su ciclo del sueño. Tratamiento farmacológico, es decir, algunos medicamentos como estimulantes, como las anfetaminas, los corticoides, estimulantes adrenérgicos, ya lo vamos a conocer, los bloqueantes, antidepresivos, diuréticos, esteroides anabólicos, teofilina, minofilina, benzodiazepina, anticonvulsivante, la levodopa, la vitamina B6 y algunos antibióticos como la ciprofloxacina y levofloxacina. Y factores externos como los ambientales, es decir, los hábitos de vida, el consumo constante de tabaco, de alcohol, cafeína o cualquier otra sustancia estimulante, y sobre todo la mala higiene del sueño. Falta de un horario regular, falta de una rutina, el uso de los dispositivos electrónicos o cualquier otra cosa que nos produzca luz brillante antes de ir a dormir. Vamos a ver cómo influye la luz en nuestro sueño, ¿ok? El realizar también tareas antes de irse a la cama que impliquen actividad mental o ejercicios intensos también. Todo eso puede afectar esas fases del sueño. Bien. Recuerda que habíamos hecho una descripción de qué era un ansiolítico y qué era un hipnótico. Volvamos a recordar que un hipnótico es una sustancia capaz de inducir y mantener el sueño sin producir anestesia. Y comparten algunas características de los ansiolíticos, pero el hipnótico no servía para tratar la ansiedad, ¿se acuerdan? No tiene efecto ansiolítico. Entonces, el hipnótico ideal, ¿cuál es? El que nos dé una conciliación rápida del sueño, que no modifique su estructura del sueño, que cure la totalidad del sueño, que no presente efectos residuales durante el día, que no induzca la tolerancia y la dependencia. Lastimosamente, ese no existe. No existe el hipnótico ideal. Todos los fármacos tienen un efecto adverso, tienen algo que nos
modifica una cosa, pero también modifica otra, ¿no? Bien. Los hipnóticos se dividen según su estructura química en benzodiazepina y los farmacosetas, que son la ciclopirrolona, donde está incluido la sopiclona y su isómero S, la esopiclona, la imidazopiridina, que es el solpidem, y de las pirimirinas, el saleplón. Y también vamos a incluir aquí a los barbitúricos. Bien. Dentro de las benzodiazepinas que ya habíamos estudiado hace un momento, las más utilizadas con este fin hipnótico son el estazolam, flurazepam, quesepam, temazepam, triazolam y el solpidem. Si bien este solpidem aquí está incluido dentro de las benzodiazepinas, en realidad pertenece a los farmacosetas, pero habíamos dicho de que tienen el mismo mecanismo de acción de estas benzodiazepinas, pero por ser químicamente diferente, no los consideramos dentro de este grupo, ¿ok? Pero es para que no nos olvidemos. Estas benzodiazepinas van a facilitar la conciliación del sueño, van a aumentar la duración del sueño, van a disminuir la fase REM, la fase 5, y aumentan la fase 2 de la no REM. ¿Okay? ¿Cuál era la fase 2 de la no REM? ¿Cuál era? Fase 2. El sueño ligero, ¿sí? Hay una mejor relajación muscular. ¿Se acuerdan que dijimos que las benzodiazepinas eran relajantes musculares, ¿no ven? Bueno, ok. Veamos aquí, hablemos así rápidamente. Ya hemos hablado de las benzodiazepinas en forma general, ¿no es cierto? El flurazepam tiene un efecto de larga duración con aparición y mantenimiento del sueño sin insomnio rebote. Estamos hablando de insomnio, para tratar el insomnio, ¿ok? No por su efecto ansiolítico. El triazolam puede también generar insomnio de rebote y efectos relacionados a su tiempo de eliminación. El solpidem, que es el fármaco Z, que lo vamos a ver después en detalle, tiene un menor efecto ansiolítico y relajante muscular, pero sí es muy indicado principalmente para el insomnio. Y es un análogo de las benzodiazepinas. ¿Cuáles son los efectos adversos de esto en cuanto a su uso hipnótico? Hay que tener mucha atención cuando se le administran a los ancianitos para obtener este efecto hipnótico, porque les puede dar cuadros confusionales a ellos, sobre todo cuando una vez que han tomado su benzodiazepina y ya se duermen y lo despiertan de golpe por cualquier circunstancia, se despiertan confundidos, entonces no saben dónde están, pueden hacer algún otro tipo de crisis, gritar, asustarse, les puede dar un infarto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de personas. ¿En quiénes están contraindicadas de entrada para tratar el insomnio de las benzodiazepinas? A las embarazadas, ya habíamos visto, en el periodo de lactancia. En el síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque ya les mencioné que este no es un problema del sueño mismo, sino de la respiración. En los pacientes que tengan antecedentes de dependencia de alcohol u otras drogas, estamos recordando lo que ya hemos visto, y en los que tengan enfermedad hepática, renal o respiratoria. ¿Se acuerdan que producía depresión respiratoria, no? ¿Verdad? Bien. Vamos a hablar ahora de los barbitúricos. Los barbitúricos, este grupo de psicofármacos, tuvieron mucho éxito para usarse como hipnóticos un tiempo atrás porque producían una gran depresión en el sistema nervioso central. La tolerancia a sus efectos de los barbitúricos se desarrollaba rápidamente con el consumo repetido. Sin embargo, la tolerancia a los efectos letales se desarrollaba más lentamente y el riesgo de intoxicación grave aumentaba con el uso continuo. La interrupción repentina de estos fármacos podría ser muy peligrosa, provocando convulsiones e incluso la muerte.
Por eso se debería realizar en centros clínicos suficientemente preparados. Entonces, estos tipos de barbitúricos en realidad ya no se usan para tratar como hipnosis indicados para el insomnio por el alto grado de dependencia que producen. O sea, hay otras alternativas a esto. Entonces, por eso han dejado de usarse para tal fin. Pero los vamos a conocer. Tenemos al amobarbital, que este tipo de barbitúrico, conocido como el suero de la verdad, puede desacelerar el sistema nervioso central de modo que la concentración se vuelve más difícil. Por eso es menos probable que una persona que esté bajo su influencia piense en un concepto falso, algo que requiere más atención que simplemente decir la verdad. ¿Lo conocían este amobarbital? ¿Sabían que este era el suero de la verdad? ¿Alguna vez cuando vieron las películas se preguntaron qué es lo que les colocaban para que empiecen a declarar? Lo usaban mucho en la época de la guerra, Segunda Guerra, ¿no? Ya, el butalbital se usa para tratar las migrañas. Bueno, se usaba porque hay otras alternativas ahora que no producen ese riesgo de dependencia. El fenobarbital, era el que se usaba para tratar la ansiedad y para ayudar a dormir. O sea, era un fármaco de función anticonvulsiva. Muy bien, era el que más se usaba antes, pero ya no se usa ahora. Después está el secobarbital. Este fármaco se recetó durante muchos años para combatir el insomnio. Es la droga más usada para los suicidios asistidos por médicos en Estados Unidos. Y el pentobarbital, utilizado como anestésico en animales, actualmente es una de las drogas más usadas en las ejecuciones de los presos de los Estados Unidos. Todos los barbitúricos pueden considerarse extremadamente adictivos desde el punto de vista físico y psicológico. Los barbitúricos de acción más corta son significativamente más adictivos que los barbitúricos de acción prolongada. Bueno, en general, todos pueden producir a largo plazo, a corto plazo, adicción, es decir, dependencia. Por eso es que ya están en desuso contra ese fin. Entonces, recordemos que les dije que los barbitúricos, el fenobarbital, el que se usaba más, pero no respetaba la arquitectura del sueño, son menos seguros, mayores efectos adversos que las benzodiazepinas y están en desuso. Bien, ahora sí, vamos a hablar de esto. Análogo benzodiazepínico, los fármacos Z. Estos fármacos tienen propiedades muy similares a las benzodiazepinas y que inclusive van a unirse al receptor de las benzodiazepinas, si bien no pueden ser clasificadas en dicho grupo porque no tienen la estructura química, tienen una estructura química distinta. En los últimos años se han convertido en los hipnóticos más utilizados en muchos lugares del mundo, dado que se les ha atribuido una alta seguridad. En esta categoría destacan principalmente 3 medicamentos: el Zolpidem, el Saleplon y la Esopiclona. Otro de los fármacos Z más conocidos, la Sopiclona, ha sido retirado en algunos países a causa de sus efectos secundarios, que por otra parte no son muy distintos al de las benzodiazepinas. Pero aquí en Bolivia la Sopiclona es el que más se usa hasta ahorita. Bien, entonces volvamos a recordar quiénes son estos no benzodiazepínicos o fármacos Z: el Zolpidem, Saleplon, Sopiclona, Esopiclona. ¿Okay? Y que tienen el mismo mecanismo de acción que las benzodiazepinas. Bien, recordemos, así un recuerdo flash. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Las benzodiazepinas, ¿no es cierto? Que eran agentes sedantes hipnóticos, que servían también, aparte de para tratar el insomnio, para la ansiedad. La buspirona, un agonista del receptor de la serotonina, solamente era ansiolítico con escasa sedación. El Zolpidem, por eso era el ansiolítico ideal, ¿no? Solo cuál era su desventaja, que su efecto tardaba en empezar. Ahora, el Zolpidem, Saleplon, son los fármacos Z
con la isopiclona. Y después habíamos mencionado a los bloqueadores beta, que también era para combatir los efectos de la ansiedad, pero que carecían de efectos para efectos afectivos. Era el propanolol, solamente para tratar los síntomas, ¿sí? Los antihistamínicos que habíamos hablado, la hidroxicina, que bueno, como es antihistamínico, se utiliza más como somnífero, también para tratar la ansiedad, sobre todo en los pacientes que no se podía dar una benzodiazepina porque tenían antecedentes de haber sido ya dependientes de benzodiazepina o alcohólicos. Vamos a hablar después del ralmelteón, de un ratito. También habíamos mencionado al hidrato de cloral, que solo lo vimos así de pasada, que en realidad este es un anestésico que se usaba tiempo pasado para tratar el insomnio, pero ahora ya vemos que los fármacos Z han desplazado a todos estos. Y los barbitúricos que ya no se usan. Bien, vamos a hablar ahora detalladamente de estos fármacos Z. El Zolpidem. Este fármaco Z es de acción corta y se une también al receptor de la benzodiazepina 1. Es el más vendido en Estados Unidos. Tiene efectos hipnóticos, produce mínimos efectos anticonvulsivos y relajantes. Su eficacia es similar a las benzodiazepinas en el tratamiento corto del insomnio y es antagonizado también por el flumazenil. Sus efectos tóxicos adversos son menores que las benzodiazepinas y sí tiene sinergismo con el etanol y otros sedantes. La isopiclona, otro fármaco Z, es eficaz para periodos más prolongados. Sus efectos adversos pueden ser ansiedad, sequedad de boca, cefalea, edema periférico, somnolencia y sensación gustativa desagradable. Puede causar insomnio de rebote y potencializan efectos depresores del etanol y de otros sedantes. El Saleplon también es otro fármaco similar, hipnótico, de acción rápida, de corta duración, lo cual es favorable en el manejo del insomnio. La amnesia y descoordinación psicomotora es menor que con las benzodiazepinas y el Zolpidem. No desarrolla tolerancia a dosis habituales y puede causar insomnio de rebote y potencializa efectos depresores del etanol y otros sedantes. Y la sopiclona. Tras su administración, provoca disminución de la latencia de la inducción del sueño. También disminución del tiempo de los despertares. Puede sí producir el rebote del insomnio. Su uso está discontinuado en algunos países. Bien. En cuanto aquí a su duración, fíjense. El Zolpidem solamente nos da 5 horas de sueño, mientras que la isopiclona nos da 7 horas. Algo muy importante de esto es que para el tratamiento del insomnio no se debe tomar más de 2, máximo 4 semanas continuas. Y para el tratamiento de ansiedad, generalmente cuando, si bien no es un ansiolítico, se puede administrar junto con las benzodiazepinas, entonces no se debe dar por más de 18 semanas. Algo muy importante de estos fármacos Z, es que se los conoce como inductores del sueño, ¿ok? Entre las indicaciones, ustedes van a ver un prospecto, figura indicación inductor del sueño, así es como se los menciona ahí. En cuanto a que habíamos visto aquí en esopiclona, acá. A ver, acá. Sensación gustativa desagradable. Todos estos fármacos Z, no solo diría que la isopiclona, sino todos, a excepción del Zolpidem, manifiestan los pacientes que la toman que despiertan con un sabor amargo en la boca. ¿Okay? Ese es uno de los efectos adversos. Lastimosamente, no es que le esté haciendo daño
al hígado del paciente, sino que es un efecto adverso del mismo fármaco, del mismo químico, ¿ok? Eso no se lo puede evitar. Por eso es que tal vez algunas personas dejan de consumirlo porque se cansan de despertar con esa sensación amarga. Pero sí le cuento que es la alternativa actual para tratar el insomnio que se puede expender sin receta, a excepción del Zolpidem. El único de los fármacos Z, este Zolpidem, se debe prescribir con receta archivada, es decir, igualito que la benzodiazepina, ¿ok? Y, la receta se va a quedar en el establecimiento farmacéutico y se hace un descargo al Ministerio de Salud a través del SEDE. ¿Por qué esa discriminación del Zolpidem con todos los demás fármacos Z? Aquí en Bolivia, este Zolpidem fue el primero de los fármacos Z en ingresar. Lo trajo un laboratorio, la importadora Raíces, con el nombre de Somit, del cual ahí fue donde yo trabajé, y fue uno de los primeros fármacos que se registró en su momento, y era el boom. Muy bueno, excelente. ¿Qué pasó? Como siempre, hay las personas que le dan mal uso a los fármacos. Se usó para pildorear a las personas. Entonces ahí aparecieron las pildoritas que usaban este Zolpidem. Entonces el Ministerio de Salud decidió incluirlo entre la lista de los psicotrópicos, siendo que no es una benzodiazepina ni que produce dependencia, solamente porque fue mal utilizado en su momento. El Ministerio de Salud de Bolivia decidió incluirlo en su lista de los psicotrópicos. De ahí que este Zolpidem no pueda expenderse hasta el día de hoy sin receta. Ahí se quedó dentro de esa lista. En cambio, la esopiclona y la zopiclona se pueden prescribir sin receta. Y por eso son de los más usados en la actualidad. ¿Okay? Esa es la historia de la fármaco Z. Bien, esta era una comparación en cuanto a la duración de las benzodiazepinas, que eran de acción larga, intermedia y corta. Así como las benzodiazepinas tienen estos efectos, igual los barbitúricos, ¿ok? Lo que tiene acción larga, el diazepam, los barbitúricos, el fenobarbital, la acción intermedia, el alprazolam, el lorazepam, que eran los más representativos, les dije. En cambio, los de barbitúricos ya viene de acción corta, que es el secobarbital y el pentobarbital, y de acción corta, las benzodiazepinas, el triazolam, y los barbitúricos de acción ultra corta es el tiopental. Bien. Hasta ahí hemos hablado de los fármacos que son tanto para tratar la ansiedad como para tratar el insomnio. Vamos a hablar ahora de la melatonina. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que entre los aspectos generales que podían alterar el sueño estaba el ciclo circadiano de nuestro sueño? Ese ciclo circadiano está regulado por la melatonina. La melatonina o N-acetil 5-metoxitriptamina es una hormona producida por la glándula pineal que tiene diversas funciones en el cuerpo, pero especialmente es la que regula el ciclo de sueño-vigilia. Este es nuestro ciclo circadiano. Y se encontró tanto en seres humanos, animales, plantas, hongos, bacterias, así como en algunas algas, en concentraciones que varían de acuerdo al ciclo diurno y nocturno. O sea, fíjense que esta melatonina está presente en todos los seres vivos y es la que regula nuestro sueño. ¿Ok? Es sintetizada a partir del aminoácido esencial triptófano. Entonces, nuestra glándula pineal es encargada de que se sintetice melatonina. Y esta melatonina es la que va a regular nuestro reloj biológico para poder
nuestro cuerpo preparar para descansar en la noche y ponerlo en alerta durante el día. Entonces, esta melatonina se conoce sus funciones de estimulación a nivel de la función mitocondrial, lo que le da su efecto para reducir el daño celular, es decir, que podamos recuperar un estado de salud, de ahí que tenga una respuesta antiinflamatoria y antioxidante. O sea, ¿qué nos está diciendo todo esto? Que el dormir repara, ¿no es cierto? Que decimos el sueño es reparador, sí. Porque esta melatonina va a ser la encargada de ayudar a regenerar nuevas células. Todo lo que está dañado por el exceso de estrés. Hemos visto que el estrés segrega cortisol y el cortisol que va a producir efectos dañinos en diferentes células. Entonces la melatonina es la encargada de venir a reparar todo eso. También esta melatonina es la que puede ayudar a reducir la toxicidad de algunos medicamentos. Obviamente, si los medicamentos cuando ejercen sus efectos tóxicos, dañan nuestras células, ¿no? Entonces, otra vez estamos hablando de que hay un reparador, o sea, ayuda a recuperar en sí todo el estado de salud. Por lo tanto, la necesitamos. Y aparte de que va a ser el que regula nuestro ritmo de sueño, vigilia, nuestro círculo circadiano, o sea, es un círculo, en sí todo esto empieza y termina en la misma melatonina. O sea, no podemos decir que sin melatonina podamos sentirnos bien al día siguiente. Y como ya habíamos mencionado, el uso de los dispositivos, de los celulares, de la tele, de todo lo que sea luz brillante, que va a hacer que no haya una buena producción de melatonina. Entonces, al no haber buena producción de melatonina, obviamente, pues no va a haber una buena reparación celular. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando no hay una buena síntesis de melatonina? Existen suministros para fármacos para uso vía oral de esta melatonina. Y generalmente las dosis pueden variar de 1 hasta 3 miligramos, lo cual es suficiente para poder inducir al sueño a una persona en cuanto a algo natural se refiere. Algunas personas pueden manifestar que no tienen demasiado sueño al día siguiente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay que tratar de disminuir la dosis. Pero si en cambio dicen que no durmieron bien, que la melatonina no me hizo nada, lo que hay que tratar es de aumentarle la dosis. ¿Ok? Este es el mejor método para averiguar la necesidad exacta de melatonina que vamos a necesitar, aunque lo ideal sería hacerle un análisis hormonal para ver si estamos produciendo el nivel óptimo de melatonina. ¿Cuáles son algunos efectos de la melatonina? Puede producir hipotermia, reducción de esta hormona, aumento de la prolactina y suprimir liberación endógena de los beta bloqueantes, de los AINE y de las benzodiazepinas. Pero no pasa eso junto con la sopiclona y el zolpidem. ¿Quién es el antagonista de la melatonina? El ramelteón, perdón, el agonista, no antagonista, que está mal. Y se puede administrar en dosis de 4 a 16 miligramos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Reducir la latencia del sueño y mantener el tiempo total del sueño. Eso sí, no produce efectos sedantes, ni tolerancia, ni rebote, ni alteraciones psicomotoras. Entonces, ¿quién es este ramelteón? Es un agonista selectivo de los receptores MT1 y MT2, es decir, los receptores de la melatonina. ¿Ok? Veamos, la luz natural estimula la retina, manda la información al hipotálamo, a la glándula pineal y por lo tanto hay una disminución de la secreción de melatonina. Por eso, al oscurecer, no hay estimulación de la retina, por lo tanto hay mayor secreción de melatonina. Al estimular estos receptores de melatonina, se induce a
tener un sueño respetando el ritmo circadiano. Principal indicación, entonces, ¿cuál va a ser? Inducción del sueño. Sirve para conciliar el sueño. No es una sustancia controlada porque carece de efectos de dependencia o abstinencia. Se puede usar de forma prolongada. Los efectos adversos son mareo, fatiga, aumento de prolactina y disminución de la testosterona. Bien. Entonces, hasta aquí hemos visto de un grupo de fármacos indicados para tratar la ansiedad y el sueño, trastornos del sueño, ¿ok? Específicamente el insomnio. Bien. Bueno, le estoy haciendo esa diferencia porque vamos a ver ahorita otro grupo de fármacos que es para lo contrario de esto, pero del cual también está incluido dentro de la tarea. Vamos a ver otras alteraciones del sueño. Vamos a hablar de la hipersomnolencia y de la narcolepsia. La hipersomnia es un trastorno del mecanismo del sueño caracterizado por un sueño excesivo, constante e involuntario. Suele tener problemas al levantarse y pueden sentirse confusos, irritables, presentando lo que se conoce como la borrachera del sueño y que afecta durante la transición sueño-vigilia. Entonces, las personas que tienen este trastorno del sueño van a estar así, pues al otro día, a ver, aquel que no ha dormido bien, sin necesidad de que tenga este trastorno del sueño, se despierta el otro día? Uno se despierta irritable, se sienta así confuso, medio borracho, todo por no haber descansado bien. Este trastorno neurológico es crónico y es causado por la incapacidad cerebral de regular normalmente los ciclos del sueño y del despertar. En varios momentos del día las personas con narcolepsia experimentan impulsos fugaces de dormir. Si el impulso se vuelve abrumador, los pacientes se quedan dormidos durante periodos que pueden durar desde unos segundos a varios minutos. En casos raros, algunas personas pueden permanecer dormidas durante 1 hora o más. ¿Cuáles son los síntomas? Somnolencia diurna excesiva, cataplejía, ahorita vamos a explicar bien esto, parálisis del sueño, que se quedan durmiendo con los ojos abiertos, alucinaciones, es decir, que sueñan y al despertar no saben que ya no están soñando, y se pueden confundir los pacientes con depresión o esquizofrenia. La narcolepsia no puede curarse, pero la somnolencia diurna excesiva y la cataplejía son síntomas incapacitantes de este trastorno, pueden controlarse en la mayoría de los pacientes con tratamiento medicamentoso. ¿Y qué se usan para eso? Se usan los estimulantes. Desde años vienen usando los médicos los estimulantes para tratar la narcolepsia. ¿Y quiénes son estos estimulantes? Vamos a conocer solo un pequeño grupo, porque después vamos a conocer a todos los estimulantes, pero solo los que se usan para tratar la narcolepsia son los anfetamínicos, los no anfetamínicos y los controladores de la cataplexia. Los anfetamínicos son la denfetamina, metanfetamina, metilfenidato, pemolina, mazindol. Y los no anfetamínicos son el modafilin. Y los controladores de la cataplexia son los antidepresivos y el oxíbato sódico. Bien, vamos a estudiar cuando veamos anfetamina detalladamente el mecanismo de acción. Pero obviamente si ya sabemos cómo se puede inducir a tener el trastorno del sueño, es decir, cómo actúan los fármacos para el trastorno del sueño, de entrada vamos ya asociar de que vamos con las anfetaminas, buscamos lo contrario, o sea, despertar, ¿no? Que esas neuronas se exciten, se despierten. ¿Y eso cómo se puede hacer? Desplazando las catecolaminas de las vesículas sinápticas, bloqueando la recaptación de noradrenalina, de dopamina y serotonina, o inhibiendo a las aminas que son las encargadas de desintegrar las catecolaminas, o estimulando directamente a los receptores.
Esos son los 4 mecanismos por los que podemos excitar a una neurona. Las anfetaminas alivian la somnolencia diurna excesiva y reducen la incidencia de los ataques de sueño. Para la mayoría de los pacientes, estos medicamentos realmente son bastante eficaces para reducir la somnolencia diurna y mejorar los niveles de alerta. Sin embargo, están asociadas a una amplia variedad de efectos secundarios indeseables, así que su uso se debe monitorear cuidadosamente. Los efectos secundarios comunes son irritabilidad, nerviosismo, inestabilidad, perturbación del ritmo cardíaco, malestar estomacal, interrupción del sueño nocturno y anorexia, y aparte pueden desarrollar tolerancia con el uso prolongado y de ahí pueden pasar directo a la dependencia. Además, los médicos deben ser cuidadosos al recetar estos medicamentos y los pacientes deben ser cuidadosos al usarlos debido al potencial de abuso con cualquier anfetamina. En 1999, la FDA aprueba un nuevo medicamento no anfetamínico que es usado para el promotor del despertar, llamado modafinil. Este se usa igual solamente para tratar la somnolencia diurna excesiva, es decir, la narcolepsia. Este modafinil demostró ser muy eficaz para aliviar la somnolencia, produciendo menos efectos secundarios y menor seriedad que las anfetaminas. Pero sí, el dolor de cabeza es un efecto adverso informado más comúnmente. El uso prolongado del modafinil no parece llevar a la tolerancia. Uno de los efectos adversos de la anfetamina era la dependencia y tolerancia. En cambio, el modafinil no produce eso. Entonces, este que está aprobado por la FDA promueve la alerta, es muy efectivo en la fatiga y en la somnolencia nocturna, inclusive en la apatía. Su mecanismo de acción es desconocido, pero se cree que inhibe también la liberación de algunos neurotransmisores y que aumenta la liberación de histamina y de orexina. Su vida media es de 13 horas. Sus efectos adversos son leves, ansiedad, cefalea, ya dijimos dolor de cabeza e insomnio. Su dosis varía de 50 a 200 miligramos y no provoca el rebote de la hipersomnia ni tolerancia o abuso. Son menos irritables, los pacientes se manifiestan menos irritables y menos agitados que cuando tomaban anfetamina. Y su uso está restringido solo a la narcolepsia. Bien, ¿qué es la cataplejía? La cataplejía o cataplexia son episodios transitorios de debilidad muscular que se producen en algunas personas. Se considera una intrusión de los procesos que regulan el sueño en el estado de vigilia, y si bien durante la cataplexia la persona puede mantenerse consciente. Normalmente estos síntomas se producen a consecuencia de emociones internas. Por ejemplo, es habitual que la pérdida de tono muscular tenga lugar cuando la persona ríe mucho, siente miedo o llora. Estos episodios de cataplexia se dan de forma casi exclusiva junto con la narcolepsia. Es decir, no existe cataplejía sin narcolepsia, van asociados los dos. ¿Y qué dijimos que se usaba? Los antidepresivos y el oxalato sódico. Dentro de los antidepresivos tenemos que se usa los tricíclicos como la imipramina, desipramina, clomipramina y protriptilina. Y hay otro grupo, los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, que se usan de ahí de ese grupo a la fluoxetina, sertralina y venlafaxina. Estos antidepresivos producen menos efectos adversos que las anfetaminas, pero tienen otros efectos secundarios en algunos pacientes como la impotencia, que es uno de los efectos adversos de los antidepresivos, la presión alta e irregularidades en el ritmo cardíaco. El oxalato sódico fue aprobado el 17 de julio del 2002 por la FDA, solamente para tratar estos episodios de cataplejía asociados a la narcolepsia. Debido a preocupaciones de seguridad asociadas por este medicamento, este oxalato sódico se halla muy restringido en el uso. ¿Okay? Esta es la fórmula química del oxalato sódico. Ahora, en cuanto a su mecanismo de acción, solo se puede decir que disminuye el síntoma de la cataplejía, pero no se conoce su relación con alguna otra reacción.
Es decir, no se conoce muy bien cómo actúa, pero sí que no guarda ninguna relación química ni farmacológica con cualquier otra medicación actual. Su actividad anticataplégica en el cerebro parece ser única y no puede compararse con ningún otro tratamiento. Tiene una buena absorción vía oral, aunque la biodisponibilidad está reducida, sobre todo si hay presencia de alimentos. Sufre un intenso metabolismo del primer paso, no genera metabolitos activos. Solo se une el 1% de las proteínas, miren. Por eso es que su tiempo de eliminación es poquito, miren, de 0,5 a 1 hora, o sea, no dura casi nada. Se administra en las noches. Bien. Sus efectos adversos son pasajeros, muy relacionados a la dosis y pueden ir de intensidad leve a moderada. Sobre todo cefalea, náuseas, mareo. También sí puede haber una modificación en la depresión respiratoria, incontinencia urinaria, confusión, depresión y sonambulismo. Aunque pueden controlarse tal vez reduciendo la dosis o con algún tipo de medida para prevenir estos efectos. Ahora, ninguno de estos medicamentos permite a las personas con narcolepsia mantener un estado de alerta completamente normal. Estas personas necesitan toda una terapia medicamentosa y algunas estrategias conductuales dependiendo de cada paciente. Y de entrada, estas personas no pueden manejar vehículos aún siendo que estén tomando estos medicamentos. Y por último, vamos a hablar de la apnea del sueño. La apnea del sueño, si vimos que no se podía tratar con los medicamentos que habíamos conocido, ¿por qué? Porque más que todo se debe a un trastorno en la respiración. Es decir, la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente. Los factores de riesgo son la edad y la obesidad. Es más común en los hombres. Los síntomas son ronquidos fuertes, sensación de cansancio, inclusión después de una noche completa de sueño. Generalmente el tratamiento incluye cambios de estilo de vida, pérdida de peso y el uso de este dispositivo, este CPAP se llama, que es un dispositivo de asistencia para la respiración de las noches. Esta es una máquina de presión positiva continua de la vía aérea. Y no existe una medicación válida hasta el día de hoy. Ok. Bien. Quiero que me digan si tienen hasta aquí alguna duda. ¿Están aquí o ya se me durmieron? Doctora, en el libro dice teofilina para Ajá. pero es un Sí, opioide. es otro estimulante, pero lo vamos a ver cuando veamos todos los estimulantes. Ahorita concéntrense en solamente esto porque estamos viendo un grupo de fármacos y un tipo de trastorno, ¿sí? Cuando ya lo veamos todos los estimulantes juntos, ahí ya no quiero que mezclen sus ideas ahorita, ¿no? Como diríamos vulgarmente, no se me chipen. No quiero que se me chipen. Ya. Ok, bien. Y ahora este último temita que es cortísimo, porque ya lo hemos estado viendo en lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Los antidepresivos. Los hemos mencionado una y otra vez. A ver, ¿para qué habíamos mencionado los antidepresivos? Hagamos un recuerdito, a ver quién se acuerda. ¿Quién se anima? Los que tienen trastorno de ansiedad. Para el trastorno de ansiedad, exactamente. Para el trastorno de ansiedad, ¿sí? Y ya me salí otra vez. Aquí está. Bien. Bien, entonces pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bien, como ya lo hemos venido mencionando, entonces ya los conocemos, ¿sí? Pero primero vamos a hablar de la depresión, porque tenemos que saber qué es depresión para poder hablar de antidepresivos. La depresión es una enfermedad clínica severa
es un más que sentirte triste por algunos días. Esos sentimientos no desaparecen, persisten e interfieren con su vida cotidiana. Y los síntomas pueden ser sentirse triste o vacío, pérdida de interés en su actividad favorita, aumento o pérdida del apetito, no pueden dormir o duermen demasiado, se sienten muy cansados, se sienten sin esperanza, irritables, ansiosos o culpables, con dolores de cabeza, calambre o problemas digestivos, e incluso tienen ideas de muerte o de suicidio. Entonces, estos trastornos del estado del ánimo van a responder muy bien al tratamiento con los fármacos antidepresivos. Entonces, aparte del tratamiento del trastorno depresivo, estos antidepresivos se utilizan para el trastorno bipolar, hablando de desregulación del estado de ánimo, porque ya lo habíamos visto que lo podemos tratar para la ansiedad, ¿sí? Entonces, ahora conozcamos su tratamiento específico de los antidepresivos. Entonces, ya vemos, acá estamos repitiendo de que este trastorno depresivo mayor que teníamos como episodios recurrentes, apatía, anedonia, sensación de utilidad, cambio en el apetito, en el sueño, hay dolor muscular, y esto nos lleva, según estos síntomas, a tener una depresión típica o melancólica, una depresión atípica y una depresión psicótica. Y bueno, y esto ya estaba incluido en para esto se utilizan los tranquilizantes mayores que ya habíamos visto. Y en el trastorno bipolar, este trastorno se caracteriza porque tiene episodios de manía o hipomanía, así cuando se sienten bien, son se les da por hacer una cosa, lo que les hace feliz, lo hacen y lo recontrahacen. Pero también tienen estos trastornos bipolar periodos de depresión, donde se deprimen, lloran, o sea, van de un polo al otro, por eso es bipolar. Bien. La depresión es un trastorno del cerebro y pueden existir muchas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Puede comenzar a cualquier edad, pero sobre todo es en la juventud o en el adulto joven. Más común es en las mujeres. Y no olvidemos que eso nos lleva a que por eso ocurre la depresión postparto, ¿no? Algunas personas pueden tener un trastorno afectivo emocional que se manifiesta sobre todo en el invierno o cuando hay días como hoy que está, no como hoy, como el de ayer que estaba nubladito, cuando ya llueve, ahí manifiestan síntomas de depresión. Las investigaciones recientes indican que los cambios en la función y el efecto de los neurotransmisores como la noradrenalina, serotonina y dopamina son los responsables de interactuar en todos esos neurocircuitos para tratar de mantener la estabilidad del ánimo y pueden tener un rol muy importante. Es decir, que hasta ahora exacta y específicamente no se conoce, al igual que muchas de las enfermedades que vamos a conocer a nivel, que tienen su origen a nivel central, solo hablan de lo que creen, o sea, y por eso es que los fármacos no son específicos, ¿me entienden? Porque tratan de estudiar una enfermedad y entonces empiezan a dilucidar que pueden intervenir hasta ahora estos neurotransmisores. Seguramente en un futuro, cuando ya existan métodos más modernos para diagnosticar esta enfermedad, seguramente vamos a encontrar ya receptores más específicos, medicamentos nuevos, con menos efectos adversos, ¿ok? Pero hasta ahora esto es lo que tenemos y con esto deben basarse para su terapéutica. Existen tratamientos efectivos para la depresión que incluyen no solo los antidepresivos, sino también las terapias de la conversación. Muy importante, volvemos otra vez al psicoanálisis. Bien. A los antidepresivos también se los llama antidepresivos tricíclicos, medicamentos para la depresión o remedios para la depresión. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Estos antidepresivos que ayudan a mantener
una buena neurotransmisión de lo que ya habíamos mencionado, la serotonina, la adrenalina, la dopamina, es lo que en un principio llevó a desarrollar a los médicos con una teoría de justamente de esas aminas. Por eso se llama la teoría monoaminérgica, que dice que la causa de la depresión es un déficit patológico de la neurotransmisión por serotonina y noradrenalina. Por eso la teoría de las aminas, ¿ok? Y que una vez que administran estos antidepresivos, pueden tardar varias semanas en hacer efecto. O sea que no es a la primera toma donde se va a obtener el efecto esperado, sino que hay que esperar. O sea, hay una constante observación en el paciente. Existen muchos tipos de antidepresivos, ¿ya? Y se trata de buscar siempre el médico especialista debe probar con uno y con otro hasta que encuentra uno que le surta el mejor efecto al paciente. Estos medicamentos pueden causar algunos efectos secundarios menores que en general no duran mucho tiempo, como dolor de cabeza, náusea, algunos problemas para dormir, inquietud y hasta los problemas sexuales. Pueden ser temporales. Lo importante es que deben continuar tomando sus medicinas aunque el paciente se sienta mejor, ¿ok? Y se deben interrumpir gradualmente. Entonces aquí volvemos a recalcar lo que habíamos visto hace poquito, que el paciente depresivo se siente bien porque está tomando el antidepresivo y no puede dejar de tomarlo de golpe, porque suprimirlo de golpe lo va a llevar a tener una depresión más profunda de la que ya tenía. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican estos antidepresivos? Los vamos a clasificar, lo vamos a conocer como los de primera generación, los antidepresivos tricíclicos, y los de segunda generación, o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Bien, ahora, ¿por qué hay esta otra clasificación? Porque en esta otra clasificación se quiere más ir más a lo específico, ¿ok? Conforme van apareciendo los nuevos antidepresivos, los investigadores dicen, no, este solamente interviene en la serotonina, no, este solamente en la noradrenalina, y otro dijo, no, este interviene en la serotonina y la noradrenalina, ¿ok? Entonces, por eso es que han aparecido ya más clasificaciones de estos antidepresivos. Vamos a conocer a los inhibidores de la degradación de la serotonina. Y eso van a ser los inhibidores de la MAO, de la monoaminooxidasa. Vamos a tener a los inhibidores de la recaptación de las aminas. ¿Y esos quiénes van a ser? Los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, y de los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina. Y otro grupo que van a ser los antidepresivos atípicos. Bien, vamos a conocer entonces a los del sistema de aminas, o sea, a este grupo. Los antidepresivos tricíclicos se van a clasificar a su vez en terciarios y secundarios. Entonces, y ahora, a partir de aquí, chicos, es lo que van a hacer también otro esquema, aparte del tema anterior, también van a hacer estos antidepresivos, ¿ok? Tenemos los terciarios, la amitriptilina, clomipramina, doxepina, imipramina, trimipramina, dosulepina. Y los secundarios, amoxapina, bupropión, desipramina, maprotilina y nortriptilina. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, tenemos al citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina y vilazodona. Los inhibidores de la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina, a la venlafaxina y duloxetina. Y a los inhibidores de la recaptación solo de noradrenalina, es la reboxetina. Y otros antidepresivos nuevos que ya han ido apareciendo son la mianserina, mirtazapina, bupropión y trazodona. Bueno, entonces, ¿cuál es la acción farmacológica? Obviamente, acción antidepresiva.
Como vimos, tenía una acción ansiolítica y también sedante. Tiene una acción analgésica, que ahora la vamos a mencionar, y otras acciones farmacológicas. Veamos ahorita. Dentro del grupo de los antidepresivos tricíclicos, la imipramina es el prototipo de este grupo. Luego han aparecido la mitriptilina, desipramida, nortriptilina, trimipramina, trazodona, clomipramina. Todas estas aminas, ¿ya?, pueden afectar la neurotransmisión de, si hablamos de las aminas secundarias, las que habíamos visto, son afectan la neurotransmisión de la noradrenalina, como inhibiendo su recaptación. Y las aminas terciarias inhiben la recaptación de la serotonina, pero no actúan sobre la dopamina, solo noradrenalina y serotonina. La eficacia de todos estos antidepresivos es semejante y las hace útiles para el tratamiento del dolor, por eso se las usa solo para las migrañas, o sea, dolores de tipo central. Por eso es que solo se usan para las migrañas, no para otro tipo de dolor, ¿ok? En cuanto a su farmacocinética, podemos decir que tienen buena absorción oral, un intenso fenómeno de primer paso, se unen a la proteína en un 80 a un 95%, tienen una vida de eliminación de 10 hasta 40 horas, la concentración máxima puede darse hasta 4 horas después de su administración, se metabolizan en el hígado generando metabolitos activos y se secretan por la orina. En cuanto a sus efectos adversos, el principal es los efectos cardiovasculares, es decir, son muy cardiotóxicos y pueden afectar a los canales de sodio produciendo bloqueos. Por eso no se deben administrar en pacientes que tengan problemas con la conducción cardíaca. Ofrece un efecto antimuscarínico que se manifiesta por náuseas, vómito, anorexia, sequedad de boca, visión borrosa, confusión, estreñimiento, taquicardia, retención de orina. Y hay un bloqueo de los receptores de histamina, de adrenalina y de dopamina, produciendo esto hipotensión ortostática o sedación. Los ancianos es el grupo más sensible a este efecto de la hipotensión ortostática, lo que puede llevarlos a tener caídas, y esas caídas generalmente los llevan, en el caso de las mujeres, bueno, y los varones, a que tengan fracturas de cadera, ¿ok? Entonces hay que tener demasiado cuidado en estas personas. La intoxicación aguda por estos antidepresivos es muy grave y puede llevar a la muerte. Aquí ahorita vamos a hablar específicamente de eso. Dentro de otras reacciones adversas tenemos erección no deseada, dolorosa y por mucho tiempo, que se puede tratar con el trazodone, convulsiones y un número bajo de glóbulos blancos. Bien. Se debe vigilar al paciente depresivo que no tenga una tendencia al suicidio. Ya lo había explicado, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado de eso. Los síntomas de la intoxicación grave son exacerbaciones de los efectos antes descritos, los que he mencionado, más taquicardia sinusal, ventricular, fibrilación, que pueden producir muerte súbita. La toxicidad neurológica se manifiesta por excitación, convulsiones y depresión respiratoria y coma. El síndrome serotoninérgico, eso es un síndrome grave que se manifiesta por acaticia, temblor, clonus inducible o permanente, alteraciones mentales, hipertonía muscular e hipertermia con diaforesia. El tratamiento para todo esto, bueno, pues hay que hacer unas correcciones cardíacas, también obviamente controlar las convulsiones y generalmente se pueden utilizar los beta bloqueantes adrenérgicos. También se utiliza la fisostigmina para aliviar los síntomas atropínicos y el diazepam para las convulsiones. ¿Con quiénes pueden interactuar? El grupo de los ISRS, que vamos a ver ahorita, con los antipsicóticos, con los antiarrítmicos del tipo
C, es decir, los que aumentan la concentración. Estos antiarrítmicos los vamos a ver de la próxima clase. Entonces ahí ya la van a entender más esto. No se deben usar junto con los inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa, porque potencian sus efectos. Entonces, ¿cuáles son estos? Ahorita vamos a ir viendo grupos. Vamos a ver esto y vamos a ver esto. Y la próxima clase vamos a ver este grupo. Bien, ¿para qué se aplican? Para los síndromes depresivos, para los ataques de pánico, para la fobia, para la bulimia y para el tratamiento de la enuresis nocturna. Bien. Se utilizan también como coadyuvantes para el dolor oncológico o neuropático, ¿ven? Para el dolor de origen a nivel central a dosis bajas. Aquí ya está con unos dibujitos. Otra de sus aplicaciones es justamente para el trastorno hipercinético con déficit de atención en los niños. Esa es otra de sus indicaciones. Y para tratar la enuresis, para igual generalmente niños o adultos, es con la imipramina. Para el tratamiento del dolor neuropático utilizan la imipramina, clomipramina y la amitriptilina. Bien, ahora sí, vamos a ver esto, los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Uy, me fui. Estos aparecieron en 1980 y fueron un boom, porque hasta entonces solo se manejaban los anteriores, los tricíclicos. Entonces, al aparecer esto, ¿por qué fueron un boom? Porque tenían una eficacia antidepresiva a los anteriores, a los antidepresivos tricíclicos, pero estos pues lo hacían no tan buenos porque eran muy tóxicos y por los efectos que vimos, ¿no es cierto? En cambio, no tenían esta toxicidad. ¿Quiénes eran los representantes? ¿O quiénes son, mejor dicho? La fluoxetina, citalopram, buloxamina, paroxetina, sertralina y escitalopram. Todos estos en uso actual. Entonces, ¿para qué están indicados? Para tratar la depresión, la ansiedad, la angustia, para los que tienen trastorno bipolar, para la eyaculación precoz y para el estrés postraumático. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Aumentan serotonina en el espacio extracelular. Se aumenta la liberación de serotonina, aumentando sus receptores y la actividad sináptica. Por eso son selectivos en la recaptación de serotonina. Aunque a dosis altas parece que impiden también la recaptación de noradrenalina. Este grupo no presenta diferencia entre ellos, entre los que vimos en la lista anterior, en cuanto a su eficacia. Todos son igualmente eficaces. Todos se absorben vía oral, muy bien. Tienen una unión a las proteínas plasmáticas hasta un 95%, un volumen de distribución elevado, su concentración máxima puede llegar hasta las 8 horas. Su metabolismo es en el hígado, genera metabolitos inactivos, a excepción del escitalopram y la fluoxetina, que sí pueden dar metabolitos activos. Se eliminan por vía renal. De todos, la fluoxetina tiene una vida media de 4 a 6 días y su metabolito entre 4 a 16 días. De 3 horas. Estos ISRS tienen sus efectos adversos, aunque no tienen esa toxicidad cardíaca que tenían los tricíclicos ni los efectos antimuscarínicos. Por eso es que los hace más seguros, aunque manifiestan aún disfunción sexual y trastornos digestivos. Sí se los asocia con los inhibidores de la MAO, que lo vamos a conocer ahora, acrecentan la posibilidad de que aparezca el síndrome serotoninérgico, que se caracteriza por hipertermia, rigidez muscular, mioclonía, cambio en el estado mental, cambio en los signos vitales, lo que habíamos mencionado al principio, ¿no? Ahora, para cambiar el uso de un ISRS por un inhibidor de la MAO, hay que esperar entre 2 a 6 semanas, no se pueden cambiar de golpe.
Y la interrupción brusca de esto puede generar un síndrome de abstinencia. Bien, ahora este otro grupo, los de recaptación de serotonina y noradrenalina, los IRSN. ¿Quiénes son? Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina y milsaxipram. Este grupo resultó muy útil para aquellos pacientes que no responden al tratamiento con el anterior grupo, con los ISRS, o que sufren de algún otro trastorno psíquico. Se absorbe muy bien vía oral, también sufre el metabolismo del primer paso, se excretan vía renal y su vida media de eliminación es de 5 a 12 horas. Sus efectos adversos son muy similares al grupo anterior, a los ISRS, pero menos frecuentes, aunque en niños y adolescentes incrementan el riesgo de las conductas suicidas. La venlafaxina puede producir un aumento del colesterol. Estos inhibidores, el otro grupo, el inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina, el último grupo de las aminas. Tenemos a los nuevos, reboxetina y atomecina. Esta reboxetina puede producir una depresión grave en la que se precisa mejorar la autoestima y la motivación. Y esta atomecina es utilizada para el déficit de atención e hiperactividad, conocido por TDA. Vamos a ver después, cuando veamos estimulantes, que antes se usaban otros medicamentos para tratar esta enfermedad, pero ahora con esta atomecina se prefiere a este de primera línea para tratar este déficit de atención en hiperactividad, o sea, para los niños, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Taquicardia, sudoración, sequedad de boca, estreñimiento. En caso de antecedentes de convulsión y trastorno bipolar, ha de usarse con precaución. En caso de intoxicación, pueden producir convulsiones y muerte. Vamos a ver. Bueno, esto es regresar al antidepresivo tricíclico, el mecanismo de acción. De estos antidepresivos tricíclicos, perdón, esto de los atípicos, perdón, estaba leyendo mal. De los antidepresivos atípicos, son de los nuevos, casi últimos, que han aparecido también, y tienen un mecanismo de acción que interviene con múltiples dianas, o sea, actúan en con diferentes neurotransmisores. ¿Quiénes son estos? Son el bupropión, mitarzapina, nefazodona y la trazodona. Este bupropión es el antidepresivo con menos efectos adversos de tipo sexual, a diferencia de todos los anteriores que habíamos visto. Induce menos a los cambios de los estados maníacos, pero sí puede predisponer a las convulsiones. Esta mitarzapina es mejor, se usa mejor como un somnífero y un estimulador del apetito. ¿Qué los diferencia de los anteriores? Que tienen muy pocos efectos adversos, aunque su eficacia clínica es muy similar a todos los antidepresivos. Y ahora vamos a conocer a los IMAO, inhibidores de la degradación de serotonina. Estos actúan preferentemente por inhibición de esta monoaminooxidasa. ¿Ok? ¿Quiénes son? Son la iproniazida, fenilcina, isocarboxacida, que producen una inhibición irreversible de la MAO-A y MAO-B, y la moclobemida, befloxatona y brofaromida producen una inhibición reversible y selectiva de la MAO-A, y la celigina, uno de los más conocidos, que es un inhibidor selectivo de la MAO-B. Pueden producir toxicidad por tiramina si se ingieren alimentos ricos en la misma, lo cual puede desarrollar crisis hipertensiva. ¿Cuáles son sus características farmacocinéticas? Tienen buena absorción oral, se unen muy bien, bueno, no también dirá las proteínas,
tienen un metabolismo hepático abundante y se eliminan por la orina. Estos dos, el 1 y el 2, son dentro de los nuevos los más antiguos, ¿ya? Y el 2 y el 2 y el 3 son los más nuevos. De todo la seligina es el que se usa bastante. Entonces, ¿cuándo se usan estos? Cuando todos los anteriores tratamientos ya han fallado, es decir, el paciente no responde a los otros antidepresivos, entonces empiezan a usar esto. O cuando la depresión se puede acompañar de ansiedad, porque también tienen una acción, como vimos, ansiolítica. Bien. Sus efectos adversos pueden ser agitación, raramente sí pueden producir convulsiones o alucinaciones. La interrupción brusca pueden producir insomnio, pesadilla, delirio y psicosis. Pueden potenciar la acción de los simpático-miméticos, que ya lo vamos a conocer, la levodopa también ya la vamos a conocer, la risperidona, antidiabéticos, antihistamínicos, sedantes, analgésicos opioides, eso ya los conocemos, o el alcohol. La sobredosis de los inhibidores de la monoaminoxidasa pueden producir estimulación del sistema nervioso central con convulsiones, aumento de la producción de calor y esto lo puede llevar a una muerte por hipertermia. ¿Ok? Todo esto lleva a que hay que tener mucha precaución cuando el paciente ya esté recibiendo este tratamiento con estos medicamentos. O sea, hay que vigilarlo constantemente. Y por último, lo último ya es esto, los estabilizadores del ánimo, del estado de ánimo. Entonces habíamos hablado del trastorno bipolar, ¿no es cierto? ¿Quiénes son estos? A ver, en 1949 se introduce el litio en la psiquiatría para tratar la manía y la profilaxis en enfermedades maníacas y depresivas. No se conocen aún los mecanismos por los que el litio actúa como un antimaníaco ni cómo los antidepresivos llevan a un trastorno bipolar. En los años 70 se asoció la manía con la epilepsia. Aún no se ha demostrado esto, pero la carbamazepina y el ácido valproico sí se usan para tratar la manía y el trastorno bipolar. Ok, entonces, este trastorno bipolar, ya habíamos dicho de qué tienen esas, por eso es bipolar, porque pueden entrar en fases de manía como en etapas de depresión. Entonces, por eso se usa para la etapa de la depresión bipolar el litio y la lamotrigina, y para controlar la irritabilidad y la impulsividad el ácido valproico. Estas sales de litio se lo conoce más como el carbonato de litio. Tiene una penetración, es lo que se conoce el mecanismo de acción, por los canales de sodio. ¿Y esto qué va a hacer? Va a disminuir la transmisión adrenérgica, muscarínica y serotoninérgica del sistema nervioso central. Los mecanismos siguen sin estar dilucidados. Se absorbe fácilmente por vía oral, no sufre metabolismo hepático, se elimina por la orina un 95% y un 5% por saliva, heces y sudor. Puede pasar el líquido cefalorraquídeo, sistema nervioso central, la leche materna y la placenta. El litio tiene un margen terapéutico muy escaso. ¿Esto qué quiere decir? Estos pacientes que reciben litio tienen que ser monitoreados frecuentemente, justamente porque no se ha podido determinar cuál es la dosis exacta. Cada paciente es muy diferente. Todo el tiempo los psiquiatras deben estar variando esas concentraciones de este litio, ¿ok? Entonces no hay una exacta. Se manejan estos rangos para tratar el efecto antimaníaco y como también puede hasta disminuir justamente para tratar este recidivo. O sea, no existe. El control de las concentraciones se hace en las mañanas, o sea, de este litio se debe hacer en las mañanas 10 a 12 horas después de la última dosis, depositando la sangre en tubos sin aditivos. Entonces, en estos efectos
en estas personas que sufren este trastorno, aparecen y desaparecen. No hay un patrón fijo. Esto hace que el litio sea de difícil manejo. Por lo tanto, los efectos graves aparecen raramente. ¿Cuáles son los efectos más graves? Hipertonía, hiperreflexia, fasciculación, visión borrosa, alteración de la conciencia, confusión, estupor, alteraciones, electroencefalograma, alucinaciones y puede haber hasta proteinuria. Por eso hay que vigilar la función renal y la tiroidea una vez al año. Inclusive hay pacientes que pueden llegar hasta necesitar diálisis porque se puede alterar mucho la función renal. ¿Ok? Lo que sí pueden producir bocio, por eso es que hay que vigilar la función tiroidea y no se debe administrar en los primeros meses del embarazo porque es teratogénico. Entonces, obviamente, ya estamos diciendo que este litio se va a utilizar para el trastorno bipolar y esto ayuda a disminuir mucho el riesgo de suicidio, aunque también pueden utilizarlo para la inestabilidad emocional en niños, trastorno de la personalidad emocional inestable, personalidad impulsiva, trastorno obsesivo compulsivo y el alcoholismo crónico. Bien, y con eso, que es harto, creo que terminamos. Como vieron, son muchos nombres, ¿sí? Y cada vez van a ir apareciendo más. Por eso la importancia de que les decía de que me van a hacer de todos los fármacos que hemos visto, un mapita mental como este. ¿Ok? No sé, ahorita espere, que lo estoy compartiendo. Un ratito. No, con esto ya acabamos. No sé quién me estaba preguntando. Es harto, chicos. Sí, lo entiendo que es harto.